quiero decirles que estoy muy emocionada porque hace 20 años nomás, que no es nada, terminé la cursada del MBA en esta casa. Quiero decirles que siempre es una muy buena inversión adquirir herramientas, el aprendizaje, verdaderamente a uno lo acompaña el resto de su vida. Así que en este lugar me toca hablar de Industria 4.0, Economía del Conocimiento. Yo fundé DATAN SRL, Desarrollo de Alta Tecnología Aplicada a Negocios, en el 2009. Antes había hecho mi carrera dentro de una multinacional, recomendada por el Departamento de Posgrado de la UCA. Fue una experiencia maravillosa, pero decidí emprender. DATAN hace software embebido. Es difícil explicar qué es software embebido, porque normalmente no estamos acostumbrados a usar esta terminología y todo lo nuevo asusta un poco. Incorporar tecnología también da cierta aprensión. Las nuevas generaciones son digitalmente amigables, pero más amigables amigadas con la tecnología, pero para quienes llevamos más años, de pronto siempre hay una resistencia y eso lleva un tiempo, un proceso que pasa en todas las ciudades, en todos los pueblos. En eso estamos nosotros. Bueno, ¿cómo se prevé la matriz industrial del siglo XXI? Por supuesto, como me dijeron quienes me antecedieron en la palabra, no se puede pensar en una matriz industrial sustentable del siglo XXI si uno no considera como un eje principal el desarrollo tecnológico. La tecnología es transversal a todos los demás sectores, innovación y tecnología. La sostenibilidad, porque el cuidado del medio ambiente es por supuesto importante, y la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nosotras somos la mitad del mundo, mínimamente, y nos merecemos tener un rol de protagonismo en la toma de decisiones y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque eso también hace a una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Así que, digamos, pasando por esos tres ejes básicos, puedo pasar a explicar qué es lo que necesita la economía del conocimiento, la industria 4.0 en particular, para desarrollarse. Y acá entramos en un tema complejo porque entre el 2010 y el 2018 la economía del conocimiento creció a nivel mundial 92% y en Argentina, según datos que publica Argencon, solo 16%. Ese 16% que creció la economía del conocimiento en Argentina implicó 100.000 puestos de trabajo. Es decir, que si Argentina hubiera podido crecer al ritmo de la economía global, se hubieran creado 500.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos para acompañar el crecimiento mundial en un área tan sensible como la de la economía del conocimiento? Y en primer lugar nos hacen falta recursos. Si bien nosotros tenemos un sistema educativo de calidad, nos hacen falta más recursos formados. ¿Y en qué sentido? También en los nuevos lenguajes, en los nuevos oficios. O sea, no estoy solamente hablando de la educación formal, sino también la educación en centros de formación profesional. No en términos de academicistas, sino de adquirir herramientas con el objetivo puesto en la empleabilidad de las personas, no solamente en cuál es su vocación, sino también en ver qué espera la juventud, de qué quiere trabajar, cuánto tiempo quiere trabajar, cómo quiere trabajar. Partiendo de la base que la economía del conocimiento nos convirtió en ciudadanos globales. La pandemia vino a mostrarnos a nosotros muchas cosas. Por supuesto que bueno, fue un momento difícil a nivel del planeta, pero ¿qué nos mostró? Nos mostró que había una brecha digital, nos mostró que no necesitábamos tener conectividad en todo el país, nos mostró que no en todos los hogares hay un dispositivo por persona para poder recibir clases virtualmente, y nos mostró un montón de cosas. También nos mostró una beta, que es que cuando la Agencia de Ciencia y Técnica de la Nación convoca a las pymes
a presentar proyectos de innovación que dieran solución a las cuestiones que se evidenciaron, a los problemas que se evidenciaron con la pandemia. En menos de 2 meses se presentaron 900 proyectos. ¿Esto qué nos está mostrando? Que hay un sector que existe en Argentina que tiene que ver con la capacidad emprendedora y de desarrollar soluciones que tiene la industria argentina, que de pronto también se visibilizó en ese momento, y tenemos que poder ver de qué forma nosotros podemos capitalizar esa oportunidad. Por supuesto que cuando hablamos de economía de conocimiento también hablamos de los unicornios, hablamos de empresas que han ocupado un lugar preponderante. Normalmente todas ellas tienen que ver con los servicios, pero ahí quiero hacer un paréntesis, también hay empresas, digamos, que desarrollan alta tecnología y que tienen una cuestión más compleja, que es la de ofrecer un producto, como en el caso de Satellogic o cualquier otra empresa. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrece un intangible, entonces eso viaja por la nube y uno no tiene un problema ni de packaging, ni de aduana, no tiene problemas de logística, y entonces eso nos hace más complejo, pero que tiene que ver con la industria 4.0 y el software embebido que hace Datan, pero también nos obliga a pensarnos como una cadena de valor. Porque no solamente estamos nosotros que hacemos un pedacito del proceso, que es desarrollar un producto a escala de prototipo, sino que después intervienen distintos sectores dentro de la cadena de valor, y entonces eso, ¿qué hace? Dinamiza la economía. Ahora bien, ¿qué necesitamos primero que nada para pensar en industria 4.0? Conectividad, infraestructura. Es decir, que no es posible si uno no tiene internet o si no tiene un mecanismo para poder que se comuniquen, no sé, sensores o lo que sea que haya que comunicar, registrar datos, entonces eso dificulta el desarrollo de la economía del conocimiento. ¿Qué más necesitamos? Como dije antes, los recursos formados. Es necesario que nos pongamos a trabajar rápidamente en eso, y sacar un poco la noción de que quien maneja un lenguaje de programación tiene que ser casi ingeniero. La verdad es que los tiempos cambiaron y lo que antes era un obrero en la construcción, un oficial albañil, ahora es un programador en la economía del conocimiento. Entonces, por supuesto que hay características distintas, pero no deja de ser un trabajador y que tiene que, por supuesto, incorporar conocimientos, pero no es algo tan complejo, digamos, no tiene por qué asustarnos poder dar ese paso. Y otra de las cuestiones que nos pasa cuando vamos a desarrollar innovación y en este sector es que necesitamos organismos del Estado, que son los que homologan los nuevos productos, que estén a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque un proceso de homologación de un producto nuevo tarda en SENASA más de un año, en INTI también tarda, en ANMAT también tarda, y entonces en el mundo los procesos de innovación, digamos que normalmente devienen de detectar primeramente una necesidad en la sociedad y dar respuesta con un nuevo producto o con un nuevo servicio, luego uno necesita que el Estado acompañe con la misma velocidad que necesita tener el sector privado para abastecer una demanda insatisfecha en el mercado. Y ahí, digamos, hay un tema muy importante que trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos en el Estado se definen en función de la industria existente. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en el futuro? ¿Cómo vamos a pensar en lo nuevo si nosotros estamos todo el tiempo viendo cómo funciona la industria de los últimos 30 años? Y no significa que tiene que tirarse a la basura la industria de los últimos 30 años y entonces ahora que venimos nosotros, que somos de la economía de conocimiento y entonces somos más modernos y no sé qué, nos quedamos nosotros. Hay un politólogo amigo que me dice que tenemos que conjugar más la conjunción y no el o. Y también como para la sociedad y en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces es la industria tradicional incorporando tecnología, volviéndose competitiva, y la industria del futuro, la economía del conocimiento,
que nos deje parados en el lugar en el que nos merecemos. Argentina es uno de los 8 países que produce satélites en el mundo. O sea, hay verdaderamente muchas cosas que de pronto, por lo cotidiano y por la velocidad con la que uno tiene que vivir, no contempla, pero verdaderamente hay muchas oportunidades. Lo que necesitamos, y en esto va casi también un pedido personal, es, yo les conté que soy egresada de esta casa, de mi maestría, y yo he visto, incluso en la UBA, que me formé en la Facultad de Ciencias Económicas como contadora, es mi carrera de grado, la universidad no nos da herramientas para emprender. Nos forma para ser buenos empleados de altas empresas, o sea, como para salir en la foto del empleado del mes. Y lo que se viene para nuestros hijos, para las generaciones futuras, no es solamente ser el empleado condecorado, CEO o lo que fuere de una gran empresa multinacional, sino que también nos va a tocar a muchos arremangarnos, crear las empresas, generar trabajo para otros, y algunos podrán y otros no, algunos tendrán el interés y otros no, pero entonces hay que estimular a jóvenes a que asuman ese compromiso, el de crear empresas, y aplaudir cuando lo hagan, aunque se equivoquen 1 vez, 2 veces y 3 veces, porque verdaderamente para generar la cantidad de empleo que necesita Argentina, para hablar verdaderamente de inclusión, hace falta duplicar la cantidad de empresas. ¿Y cómo las vamos a duplicar si la facultad a mí me formó para trabajar en un gran estudio de auditoría? Y socialmente también está muy bien visto que uno sea gerente en una multinacional, que gracias a esta casa pude estar en una multinacional, pero no está tan bien visto cuando uno dice que es empresario. ¿Qué es lo que está mal? ¿La intención de ganar dinero? Y verdaderamente es un condicionante que nos tenemos que repensar, que tenemos que pensar entre todos y todas. ¿Por qué? Porque si yo completo la ficha de la escuela de mi hijo, no digo que soy empresaria, digo que soy contadora. Porque también pienso, ¿qué le van a decir a mi hijo si entonces yo digo que soy empresaria? ¿En qué lugar qué lugar le van a dar sus compañeros? Y nosotros tenemos que dejarnos de joder con todas estas cosas. Verdaderamente hay que madurar, hay que crecer. Y como sociedad necesitamos eso. Estaba hablando con los chicos de Politeia, que ellos estudiaron politólogos, ¿no es cierto? Entonces estudian politólogos, y entonces, claro, cuando van por el 4º año de la carrera, se dan cuenta que la gente no quiere la política. Entonces, una herramienta de transformación, de construcción, un servicio que uno tiene que dar a la sociedad, termina siendo algo que también la gente aborrece y que dice, esta otra también ya va a venir con la perorata de no sé qué, de no sé qué. O sea, no puede ser. Yo soy comunera en la Comuna 4, la Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, es la ley 1777, la de descentralización de las decisiones en la Ciudad de Buenos Aires, y los comuneros casi no existimos. Es un sistema hay 105 comuneros, nadie sabe qué comuna le toca, nadie sabe, no existimos. Hacemos un proyecto para transformar la ex cárcel de Caseros en un hub tecnológico, de innovación, yo qué sé, de abajo para arriba, firman todos los vecinos, lo presentamos en la legislatura, nadie lo trata. Nadie lo trata. Entonces, verdaderamente, a veces, nosotros hablamos de que es necesario la ciudad inteligente, que es necesario la transformación de un Estado que acompañe, pero la verdad es que sin la participación de todos nosotros, si el plan se hace desde un escritorio, pero no se valida, y si después resulta que todo eso está validado, pero resulta que, miren, yo tengo un proyecto que trabajo una red de comunicación que se utiliza en el Internet de las Cosas, industrial, que es innovación a nivel país, no se usa en el país. Y para poder traerme unos dispositivos, tengo dificultades para importar. Entonces, lo que escribimos en una ventanilla, lo que se escribe en otro sector, no se convalida con el resto de los sectores, entonces no se puede pensar en procesos. Entonces, de ese modo es verdaderamente difícil. Para poder
ponerle un moño a esto, digo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos un Estado presente, que nos acompañe en el proceso integral. Necesitamos casas de estudio como esta que verdaderamente estimulen, no solamente y premien y publiquen la foto del empleado, del gerente, del que llegó a gerente, sino que hagamos un proceso también y veamos quiénes son los egresados de esta casa y de todas las casas de estudio que se animaron, que se equivocaron. O sea, tengamos también la posibilidad de enseñar desde nuestros errores. Es válido también, porque si no parece ser que solamente, o sea, y subimos una vara de tal modo que genera frustración en lugar de motivación. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar motivados, necesitamos oportunidades, necesitamos que se nos valore, necesitamos que nos den herramientas. O sea, es algo así como sencillo. Y después la industria 4.0, la economía del conocimiento, la ciencia y la tecnología, está claramente para resolver necesidades y problemas de la gente. Hubo mucha resistencia con la SUBE, no sé si ustedes se acuerdan, pero hablo de un tema que es normalmente común, mucha resistencia con la SUBE. La SUBE vino a resolver un montón de cosas. Resolvió el Estado el tema del subsidio, que nadie haga cuentas raras por no sé qué, porque a ver cuánta gente viajaba en cada bondi, y después le resolvió al chofer la vida también. ¿Por qué? Porque el chofer dejó de cortar boleto. Cuando yo tengo 49 años viví esa vida, o sea, el tipo hacía cambio, porque el bondi no era automático, o sea, metía el cambio, te cortaba el boleto, te daba el vuelto, porque vos tampoco tenías toda la plata ahí junta, todo eso, vaya al fondo, ahora ustedes vieron cómo maneja, o sea, cuánto mejoró la calidad de ese trabajador, la incorporación de la tecnología en el proceso de servicio de transporte. Bueno, o sea, tenemos que no tener miedo, regular hacia dónde va la tecnología, que llegue también a los sectores que no son económicamente rentables, pero que dan un servicio. O sea, nos dimos cuenta que había que invertir en tecnología en la salud cuando se vino la pandemia, si no, la tecnología se la llevan los bancos, se la lleva el agro pesado, se la llevan los sectores altamente rentables y el resto la mira por TV. Se me acabó el tiempo. Quisiera que cada uno se lleve más bien esto de la industria del pasado y la economía del conocimiento, conjuguemos más eso y veamos cuántas más empresas podemos tener, cuánto más trabajo podemos tener, que finalmente es lo que nosotros queremos y es lo que a las mujeres también nos ha dado la libertad. La libertad económica también nos da la libertad para decidir. Entonces, que tenemos que ganar igual que los hombres, que tenemos que tener igual de oportunidades y les agradezco.